Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda parte, y vamos a entrar a meditar en lo que es la cena del Señor, recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz para que nosotros tengamos la oportunidad y de recibir el perdón de pecados. Recordar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo de uva representa la sangre que fue derramada. Otro de los actos que nos ha dejado la Escritura, hermanos, es que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado relacionado a la ofrenda, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vamos a pedirle a Porquito, a Jesús, que ellos sean los encargados de administrar la comunión, y después pasará a nuestro hermano Luis para la enseñanza, la última parte de nuestra campaña titulada Diga el débil, fuerte, fuerte. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Te pedimos que nos acompañes, Padre, que estemos en la misma página todos, recordando ese sacrificio, Padre, de Jesús en la cruz. Que estemos todos, Padre, en el mismo pensar, en el mismo sentir, recordando el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados, Padre. Gracias por Cristo y ese regalo. Bendice este pan que vamos a participar todos, Padre, que lo hagamos de una manera agradable. Bendice el pan. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el pueblo. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, donde tierra en todo lugar, que esta tarde de vida y salud, bendiga este jugo de la vid que representa la sangre derramada en aquella cruz, bendiga a todos aquellos que hayan vivido esto, bendíganos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a orar por la ofrenda. Señor Padre, Santísimo Padre, que está en los cielos y en la tierra, en tu lugar, bendiga su ofrenda que ha sido depositada hacia usted. Bendiga esto para que podamos ayudar y darle buen uso a este dinero para ayudar a los estados, las viudas, los huérfanos, los encarcelados de la familia de la fe. Por favor, bendiga a todos que han depositado en su ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a dejarle el tiempo y el espacio a nuestro hermano Luis para que nos predique esta última lección titulada Diga el débil, fuerte soy, basada ya en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a continuar con la palabra de nuestro Dios. Pero antes de ello, bueno, pues quisiera agradecer nuevamente a nuestro Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nuevamente decirles que me siento muy privilegiado de poder estar aquí con ustedes, hermanos, de que me den esta oportunidad de visitarles, de estar con ustedes y sobre todo que me permitan el tomar el púlpito y compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias, hermanos, y gracias a nuestro hermano Jorge que nos tuvo en cuenta para este seminario, hermanos, para esta campaña. Y pues vamos a terminar, hermanos, con el último tema de Diga el débil, fuerte soy, que es lo que dice ahí en capítulo 3, versículo 10 de Joel. Joel capítulo 3, versículo 10, dice, diga el débil, fuerte soy. Disculpen, no sé si puse por ahí mis lentes. Aquí está. Ay, disculpen, hermanos, porque luego no veo nada, no puedo leer. Dice Joel capítulo 3, versículo 10, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces y diga el débil, fuerte soy. En los tiempos, hermanos, de los jueces y en muchos tiempos de cautividades, los filisteos y algunos otros pueblos que dominaban al pueblo de Israel, generalmente les quitaban a aquellas personas que sabían forjar el acero. Porque las personas que sabían forjar el acero, pues podían hacer armas y podían hacer espadas, podían hacer lanzas y podían hacer otros tipos de cosas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en los tiempos de Sansón, que en ese tiempo nadie tenía o no había ningún herrero ahí con ellos, sino que tenían que ir con los filisteos para limar, para afilar sus asadones, para afilar sus hoces y para hacer cualquier tipo de cosas que ellos ocuparan con las herramientas de metal. Pero aquí dice de Dios, forjen espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces y diga el débil, fuerte soy. Se ocupa un cambio. Dios iba en ese momento que dice Joel, Dios iba a orar acerca de la justicia y Dios iba a poner todas las cosas en su lugar. Y hablábamos, hermanos, en las lecciones pasadas, que cuando vemos los deportes, generalmente nuestro corazón se va con aquel que es más débil. Cuando vemos alguna situación de abuso, hermanos, por parte de los jóvenes o de los estudiantes, nuestro corazón apoya a aquel que es abusado, ¿verdad? Aquel del cual se están aprovechando. Y de igual forma, hermanos, cuando recordamos la historia de David y Goliat, que es aquel muchacho, ¿verdad?
de 16, 17 años contra un hombre que mide más de 3 metros, obviamente nuestro corazón se va con el más débil, con el que a nuestros ojos aparenta ser el más débil, ¿verdad? En el caso de Jonatán y su paje, que solamente entre ellos dos hicieron correr a una guarnición completa de filisteos. O el caso de Gedeón, que con 300 hombres derrotó un ejército de más de 120,000 personas. Dice la escritura, diga el débil, fuerte soy. Y bajo la pregunta, ¿débil en qué? Habíamos visto el día viernes, débil en el espíritu. Vimos el día de ayer, débil en la salud física. Y el día de hoy veremos débil en la sabiduría y conocimiento. Y todo esto, hermanos, parece una contradicción, ¿sí? Desde el momento que dice Dios, diga el débil, fuerte soy, parece una aparente contradicción. Generalmente el fuerte es fuerte y el débil es débil, pero dice Dios, diga el débil, fuerte soy. Y aquí en débil en sabiduría, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, tenemos que entender, hermanos, primero que nada, que hay dos tipos de sabiduría según la Escritura. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 17. Dice la primera parte, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Imagínense, hermanos, que llega de repente la carta de Santiago. Y hermanos, llegó la carta de Santiago aquí, a ver, vamos a abrirla, a ver, hermano. ¿Qué dice de Santiago? A ver, pues empieza con una pregunta, a ver, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, hermanos, ¿quién es sabio y entendido aquí? Levanten la mano el que es sabio y entendido. Nadie queremos levantar la mano, ¿verdad? Porque nadie nos queremos decir que somos sabios, ¿verdad? Una, porque tenemos miedo, porque si nos preguntan algo, a lo mejor no voy a saber. Pero generalmente es por humildad, ¿verdad? Porque el que realmente es sabio no va a andar diciendo, yo hermano, yo soy sabio, porque entonces no sería humilde. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta Santiago. Bueno, que lo demuestre. ¿De qué forma? Con su buena conducta. Mediante obras hechas, ¿con qué? Con la humildad que le da la sabiduría. Esa sabiduría nos hizo que nadie de nosotros levantáramos la mano para decir, yo hermano, yo soy sabio, ¿verdad? Al contrario, tengo que ser humilde, ¿verdad? Y dice el versículo 14, pero si tienes celos amargos y contención, es decir, pleito en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. ¿Por qué? Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es de la que desciende de Dios, no es de la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría, ¿de qué forma? Terrenal. Es una sabiduría animal. ¿Y es una sabiduría qué? Diabólica. Yo soy mejor que el hermano Jorge. Esa sabiduría es terrenal. Esa sabiduría es animal. Y esa sabiduría es precisamente la que el diablo quiere que yo tenga. Para hacer pleitos entre nosotros. Yo soy mejor, yo predico mejor que el hermano. ¿Quién eres tú? No eres nada, somos vasos de barro, ¿eh? Y cuando hagas algo, siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, eso hice. Dice el versículo 16, hermanos. Versículo 16 dice, porque donde hay celos, donde hay celos y contención, es decir, pleitos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sigue diciendo el versículo 17. Pero la sabiduría, la que no es terrenal, sino la sabiduría que es de lo alto, tiene varias características. Es primeramente, ¿qué? Pura. Después, pacífica, no se anda peleando. Es amable, es benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos. ¿Sí? Llena de misericordia y llena de buenos frutos. Sin incertidumbre, con certeza, ¿eh? Ni desviaciones. Y sin hipocresía. Entonces vemos, hermanos, que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del hombre, aquel que se quiere saber más que los demás,
pero hay la sabiduría de Dios. En este versículo, hermanos, tuvimos una serie de clases durante 2 meses, porque vimos punto por punto y todos hablábamos acerca de esto, hermanos. La sabiduría de Dios, esa sabiduría que es primeramente pura, amable, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría, hermanos, que mucha de ella la encontramos en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Dice Proverbios, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál era el motivo de los Proverbios? Dice el versículo 2, para entender sabiduría, para entender doctrina, para conocer razones prudentes. Y luego dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, es decir, para aquellos que no son tan inteligentes, que no somos tan inteligentes, Dios nos da esa sagacidad. Dice, y a los jóvenes, ¿qué es lo que les falta? Pues les falta inteligencia y les falta cordura. Oirá el sabio y va a aumentar el saber, y el entendido va a adquirir consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora sí, ese es el motivo de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian esta sabiduría y desprecian esta enseñanza. Entonces vemos, hermanos, que hay 2 tipos de sabiduría. La sabiduría que es según el mundo y la sabiduría que es según Dios. Y la sabiduría que es según Dios, los insensatos desprecian esa sabiduría. Aquellos que se creen mucho, que creen que tienen mucho conocimiento en otras cosas y desprecian, hermanos, la sabiduría de Dios. Y dice Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque Él va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, ¿quién tiene la razón? Todos nosotros somos sabios en nuestra propia razón o en nuestra propia prudencia. Quisiera, hermanos, que levantara la mano de los de aquí, perdón. ¿Quién es el que maneja mejor? Generalmente, hermanos, cuando vamos manejando, vamos en el carro por ahí y de repente va delante de nosotros alguna persona que va bien despacito, despacito y nosotros con prisa y, ay, no sé ni por qué le dieron una licencia a esta persona, ni sabe manejar. ¿Por qué lo dejan manejar? Y ahí vamos detrás de él, pítele, que se haga para un lado, que deje pasar, ni pasa ni deja pasar. Y vamos nosotros muy bien en nuestro carro y de repente viene otro detrás de nosotros y nos empieza a pitar. Y digo, este cafre que trae, ¿verdad? ¿Por qué quiere venir tan rápido? ¿Qué prisa, verdad? ¿Cuál es la prisa? Y nos rebasa y se nos mete y nos echa el carro, ¿verdad? Porque quítate, no vas a estar estorbando, nos grita. Y digo, este cafre no sabe ni manejar. ¿Y quién es el que maneja bien? Pues yo. ¿Quién va a la velocidad correcta? Pues yo. Y el que va más despacito que yo no sabe manejar. Y el que va más rápido que yo es un cafre. Y aquí somos sabios en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Bueno, temamos a Dios, hermanos, y apartémonos del mal y reconozcámoslo a nuestro Dios en todos nuestros caminos y Él es el que va a enderezar nuestras veredas. Una cosa que pedía el rey David, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué es lo que buscaba David? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué? Para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Inquirir significa preguntar. Inquirir significa averiguar. Inquirir significa indagar. Inquirir significa examinar cuidadosamente. Y el rey David le preguntaba al sacerdote, le preguntaba al otro, le preguntaba de la palabra, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto cuándo? ¿Y esto cómo? Cuidado con aquellos que hacen las preguntas. Por ahí hay algunos hermanos, en todas las congregaciones hay,
algún hermano que pregunta, hermano, ¿y por qué esto y por qué el otro y por qué aquello? Pero no pregunta porque no sepa. Él sí sabe. Y pregunta para ver si el que está delante sabe lo que él sabe. Y si el que está delante no sabe lo que él sabe, va a decir, que yo sé más. Déjenme, le digo, ¿no? Yo pues cuando me topo con algún hermano, ilústranos, hermanos, díganos que. Hermano, ¿y qué es esto? Usted díganos, hermano. Ya sé que usted ya sabe, díganos. Díganos de qué se trata. Si se quiere ensalzar, quiere decir yo sé más, adelante. Tome sus 5 minutos de fama, ¿verdad? Entonces, tome sus 5 segundos de gloria. Una cosa he demandado, de que esté yo en la casa de Jehová todos los días, pero para buscar, para preguntar de su palabra, para ver de qué se trata. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel fue desechado. ¿Por qué? Por su ignorancia, hermanos. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No solamente en esa ocasión. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Después de que muere Josué, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y toda aquella generación murió, la generación de Josué y de Caleb. Y después de ellos se levantó otra generación que ¿qué? Que no conocía a Dios, ni conocía la obra que él había hecho por Israel. No sabía que Dios los había sacado de Egipto de la esclavitud, no sabían que habían pasado el Mar Rojo en seco, no sabían que habían estado en el desierto 40 años comiendo maná y dándole agua en el desierto, hermanos, que es algo imposible. Y Dios les daba el agua. Algo increíble, hermanos. Israel fue desechado por su ignorancia. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Está hablando de la generación de los tiempos de Moisés, cuando van ellos en el desierto. Dice Dios, yo me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una generación, hermanos, que después de ver que Dios los saca de la esclavitud en Egipto, después de pasar las 10 plagas sin que a ellos les afecte ninguna, hasta la muerte de los primogénitos, y que ellos se quedaron con toda su familia íntegra, después de sacarlos de la servidumbre, después de llevarlos por el desierto, después de ver imagínense el milagro, hermanos, de ver el mar rojo abierto en 2 partes, después de pasar por en medio del mar en seco, y todavía tenían preguntas y todavía se rebelaban contra Dios, hermanos. Y decían, ¿a poco Dios nomás ha hablado por Moisés y por Aarón? También por nosotros. Y toda una familia fue comida por la tierra. Y vemos, hermanos, vemos con tristeza, incluso podría decir hasta con menosprecio al pueblo de Israel, cuando vemos la actitud de ellos. Vemos cómo esa actitud de que no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaban la sabiduría de Dios. Es increíble, ¿verdad? Después de haber visto tantas cosas, seguían duros de corazón y seguían sin aprender de su palabra. Fíjese, después de la muerte de Josué, toda la gente se olvidó de Dios. Siguió una generación que no conocía a Dios. Y dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Decimos, ¿cómo eran esos israelitas de veras? ¿En qué cabeza cabe? Si tenían todo. Hermanos, pero la iglesia no está exenta. Nosotros no estamos exentos de hacer lo mismo. Fíjense lo que dice, hermanos. Lo leímos hace ratito, ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice el escritor de los Hebreos, debiendo de ser ya ¿qué? Maestros. Después de tanto tiempo, algunos tenemos ya 3 años, 4 años, 5 años de cristianos, ¿verdad? Y no hemos no nos hemos superado en su conocimiento, hermano. Dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad todavía de la lechita, ¿verdad? Que veíamos hace rato. Y no del alimento sólido. Cuando les queremos dar un alimento sólido, ay no, hermano, estuvo muy aburrido, ay no, eso no. Dice, todo aquel
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que hemos alcanzado, para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos que ya han alcanzado la madurez y ya tienen los sentidos ejercitados en la palabra, hermanos, que están bien empapados, hermanos, de la palabra, dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esos hermanos están siempre preparados. Ya en los tiempos de los apóstoles ya había apostasía, hermanos. Apostasía no significa ser apóstol. Apostasía significa apartarse de la verdad y decir cosas diferentes a lo que Dios quiere. Y dice el apóstol Pedro, santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa peleándose a golpes, ¿no? Presenten defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón. ¿De qué? De la esperanza que hay en ustedes. A ver, explícame, pero ¿por qué ustedes allí en su congregación las mujeres no pasan a predicar? Pero explícame por qué ustedes cantan sin instrumentos. ¿Qué tiene de malo? Pero explícame por qué ustedes participan de la cena del Señor cada primer día de la semana. ¿Y por qué ustedes ofrendan? ¿Por qué ustedes no les dan el diezmo? Nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar razón, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Debemos de tener, hermanos, todo ese conocimiento disponible para aquel que lo pida de nosotros. Ya en el primer siglo, hermanos, había también quienes predicaban por contienda y quienes predicaban nomás por decirse que se creían que eran mejores que el apóstol Pablo. Bueno, en esta serie de predicaciones, hermanos, me ha gustado, después de decir débil en qué, me ha gustado terminar con las bienaventuranzas. Y vamos nuevamente a Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos, con lo que estamos viendo? Bueno, es importante, primero que nada, entender el significado figurado de la palabra corazón. Como inciso A, cuando hablamos del corazón, no solamente significa las emociones, sino también abarca el intelecto. Cuando hablamos del corazón, hablamos también acerca de la voluntad. Obviamente hablamos de las emociones, pero también hablamos acerca de la conciencia. Es importante, hermanos, que cuando hablemos del corazón, sepamos todo esto. Es importante, hermanos, como inciso B, saber que la palabra corazón se refiere a la base de la vida espiritual. Vamos a ver como 20 citas, hermanos, pero no las vamos a leer, solamente se las voy a ir diciendo. Y si gustan, a lo mejor no les voy a dar mucho tiempo para escribirlas, porque voy a ir bien rápido, pero después puede ver el video o me puede pedir la presentación y con gusto se la damos. La palabra corazón, hermanos. El corazón es la base del entendimiento, según Jesús en Mateo capítulo 13, 15. El corazón es la base de los pensamientos, en Mateo capítulo 9, versículo 4. El corazón es la base de las percepciones, Juan capítulo 12, versículo 40. El corazón es la base de la fe, Romanos 10, 9 y 19. El corazón es la base de la conciencia, Hechos 2, 37 y 1 Juan 3, 20. ¿Se acuerdan que se compungieron de corazón, verdad? Les dolió la conciencia. El corazón es la base de las intenciones, Hebreos capítulo 4, versículo 12. El corazón es la base de los propósitos, Hechos 11, 23. El corazón es la base de la voluntad, Romanos 6, versículo 17. El corazón es la base de los deseos, Mateo capítulo 5, versículo 28. Todas estas citas las podemos estudiar ahí con mucho cuidado, hermanos. Cada una de esas citas nos va a dar muchas cosas acerca de la base de la vida espiritual, que es nuestro corazón, el cual tiene muchas acciones, como inciso C. El corazón se entristece, Romanos 9, 2. El corazón se regocija, Juan 16, 22. Con el corazón se desea, Mateo 5, 28. Con el corazón se ama, Mateo 22, 37. Con el corazón se entiende,
Juan 12, 40. Con el corazón se piensa. Mateo 9, 4 y Lucas 1, 51. Con el corazón se razona. Marcos 2, 6. Con el corazón se propone. Hechos 11, 23. Con el corazón se cree para salvación. Romanos 10, 10. Todas esas son las bases de la vida espiritual con el corazón y son las acciones del corazón. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa va a ser su recompensa. Y dice Salmos capítulo 24, 4 y 5, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él es el que va a recibir bendición de Jehová y justicia de salvación. Porque la palabra de la cruz, hermanos, esta es la cita importante. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, hermanos, que estamos aquí, la palabra de la cruz es poder de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Para los que están afuera, hermanos, nosotros estamos locos. Nosotros somos ignorantes según ellos. Pero para nosotros, esta sabiduría, la palabra de la cruz, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute de asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, lo veíamos hace rato, a ver, dime qué señal me das. Y los griegos buscan sabiduría. Cuando se llevan a Pablo allí en Atenas, se lo llevan al Areópago. Es que nos va a enseñar algo nuevo. Vamos a ver qué nos va a enseñar. Ellos buscaban sabiduría, pero buscaban sabiduría humana. Cuando les dice el apóstol Pablo, ese Dios, ese que dice al Dios no conocido, a ese les vengo predicando. Ese que vino, que bajó al mundo, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, ese es el que les vengo predicando. Cuando oyeron de la resurrección, en otra ocasión te escuchamos, Pablo. Luego te oímos. Para ellos, Pablo estaba loco. ¿Cómo que alguien resucitó de los muertos? Para ellos es locura. Los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros, hermanos, ¿qué predicamos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero. Y para los griegos, para los gentiles, es locura. Pero Jesucristo dice, más para los llamados, hermanos, para nosotros, así judíos como griegos, para nosotros Jesucristo es el poder de Dios. Y para nosotros Jesucristo es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Miren, hermanos, su vocación, que muchos de ustedes no son sabios. No eran personas que fueran muy intelectuales. Muchos eran personas con empleos sencillos, que no eran personas de gran conocimiento. Dice, muchos de ustedes no son sabios según la carne, ni muchos de ustedes son poderosos, que sean magistrados o diputados o gobernadores, no. Ni muchos de ustedes son nobles, que tengan muchísimas tierras y que tengan tanta cosa. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, nosotros,
escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y diga el débil, fuerte soy. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo me salvé porque soy muy inteligente, porque yo sin la necesidad de leer la Biblia ya pude entender todo y ya estoy aquí ante Dios y me gané la salvación. No. Para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Nos ha sido hecho justificación. Nos ha sido hecho santificación. Y nos ha sido hecho redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, entonces cuando soy débil, soy fuerte, para que repose en mí el poder del Señor. Diga el débil, fuerte soy. ¿Débil en qué? Débil en la sabiduría. Porque no buscamos la sabiduría de este mundo, sino que buscamos la sabiduría de Dios. Bien. Si usted, hermano, ya había gustado de la sabiduría de Dios y de alguna manera se ha alejado de ella, le invitamos a que en este momento pase al frente y oramos por usted con mucho gusto para que vuelva al redil. Y si alguno de ustedes no ha gustado la sabiduría de Dios, aún no es parte de la iglesia de Cristo, le invitamos a venir a Cristo y aprender las cosas que Jesús nos enseña. Dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se acaba ahí, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden la sabiduría de Dios, todas estas cosas, dice Cristo, que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hay alguien que quiera venir, hoy es el momento. Dios les bendiga. Número 73, hermanos. A Jesucristo, ven y salva. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra gran unión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhelas tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran unión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, ingrato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra gran unión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Luis, por el mensaje de esta mañana. Ahora nos corresponde, hermanos, ¿qué hacer? Dejarlo ir
que nos haya entrado por este oído, nos haya salido por este otro oído, o ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Yo creo que nos corresponde, hermanos, pues, darlo a conocer también. Ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y darlo a conocer a aquellas personas que aún no conocen de Jesucristo. Diga el débil, fuerte, fuerte, débil en espíritu, débil en la salud, y hoy fue predicado en la sabiduría y conocimiento. Que Dios les bendiga. Hermano Luis, cuando regrese, mande saludos también para la congregación de parte de nosotros. Hermana, también mande saludos, por favor, a Shirley, a la congregación de allá. Hoy es el día que nos quedamos a comer todos juntos, hermanos. Tenemos el convivio con nuestros hermanos americanos. Hagan planes para quedarse todos a comer juntos. Vamos a ser vestidos con una última oración. Les pedimos las oraciones porque el día de mañana estaremos saliendo a un grupo de aquí para Tucson, Arizona, a una reunión nacional de jóvenes. La verdad, que Dios nos lleve con bienestar hacia aquel lugar y que nos traiga con bien de regreso, ¿verdad? Y el miércoles, hermanos, no nos vas a juntar aquí, pero se van a estar juntando con los hermanos americanos, lo que gustan. ¿Okay? Y ya para el domingo yo estoy de regreso, ¿verdad? Y vamos a aprovechar el tiempo para la predicación. Entonces, si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el tiempo de esta hermana. Primeramente le doy gracias a Dios porque Él es bueno y quería darle gracias al hermano que Él vino de lejos a predicarnos y pues estamos muy agradecidos con usted, hermano, que estuvo acá con nosotros. Gracias. Que no sea la última vez. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? De este lado. Hermano, para los que vamos a viajar. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más de este lado? ¿Manuel? Yo quiero dar gracias a Dios por todas sus bendiciones y pues pedirle su oración porque si Dios quiere el miércoles pues nos regresamos a ver ¿no? Pero esperemos en Dios por regresar en cuanto tengamos. Claro que sí. Por mi familia, por mí, por el área que está conectando. ¿Alguien más? Doy gracias a mi Dios por todo, porque es muy bueno y por todas las ricas bendiciones. Que haya mucho amor, paz, unidad y felicidad. Siempre que haya la paz, la salud buena para mí, mis hijos, por estar en uno, que mi trabajo. Siempre estoy pidiendo. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? De este lado. Todos. Todo bien entonces. Oración por todo. Oración por la salud de mi esposo. También pido por las elecciones que van a haber en Venezuela el domingo, Dios mediante, que ojalá el gobierno salga y nosotros volvamos otra vez a nuestro país. De verdad, nada que nos traiga. Claro que sí. ¿Alguien más? Si no hay más, vamos a orarnos. Te damos gracias, Padre, porque ha sido bueno para con nosotros. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, a través de nuestro hermano. Y lo que nos corresponde ahora es poder ponerlo en práctica. Pedimos que sea de gran bendición, Señor, y que nos permita también, Padre eterno, dar a conocer a aquellas personas que uno le conoce. Bendíganos a cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, Padre eterno, para que ellos también, Señor, puedan tener este conocimiento y puedan conocer a tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, por estas peticiones que se han elevado ante el trono de su gracia. Queremos pedirle que usted obre, conteste de acuerdo a su voluntad. Quédese con nosotros en esta tarde y gracias por todo. Te lo suplicamos y damos gracias por todo.
En el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.